¿por qué la gran deuda del gobierno federal, de estados y municipios, como la gran deuda de los gobiernos en Europa? La cuestión es de que se les quitó el manejo de la moneda a los gobiernos. En nuestro caso se dio autonomía al Banco Central, se aprobó en el 93 y empezó a operar en el 94. Y en Europa hay 17 países dentro de la zona euro que no controlan la moneda, o sea, la moneda es emitida por el Banco Central Europeo. Entonces un país por sí solo es incapaz de emitir la moneda. Entonces está condenado a trabajar con disciplina fiscal, o sea que sus gastos respondan a su nivel de ingresos. Y si cae en déficit, si vas a gastar más allá de sus ingresos, tiene que caer en deuda, ¿no? Y como ya señalaba el profesor Vargas, ¿no? ¿Quién se favorece cuando los gobiernos caen en deuda? Pues los acreedores, la banca, donde los gobiernos tienen que pagar una tasa de interés a la banca es la que determina la tasa de interés. Y estamos viendo que los bancos centrales otorgan crédito a la banca para que la banca le preste al gobierno, ¿no? Entonces, el Banco Central en nuestro caso le presta a la banca al 4.5%, pero yo quisiera saber cuánto el gobierno estatal paga por los créditos que obtiene la banca. No paga el 4.5%, paga mucho más, ¿no? Entonces, ¿cómo se da el negocio justo a favor del sistema financiero? O sea, no por nada los movimientos internacionales se han concentrado en contra del 1%, que es el sector financiero, el que comanda tanto en los países desarrollados como países subdesarrollados. Y los congresos federales, estatales, pues legislan para el 1%, legislan a favor del sector financiero. Entonces, gobierno que no tiene control de la moneda, repito, está condenado a trabajar con seguridad fiscal, está condenado a endeudarse, está condenado ¿a qué? A vender empresas, activos, para poder pagar pasivos, que es justo lo que ha venido aconteciendo en nuestro país. ¿Cómo Salinas de Gortari logró la disciplina fiscal? Pues vendió Teléfonos de México, vendió la banca, vendió la minería, vendió la aviación, y todo eso fue para pagar la deuda. Y al pagar la deuda, pues lógico, disminuye el pago del servicio de la misma, porque disminuyó el monto de la deuda, y logra la disciplina fiscal. Y en esa política hemos estado desde entonces a la fecha, como gobiernos federales, estatales y municipales venden activos justo para poder pagar pasivos y sanear sus finanzas públicas. Entonces, como los gobiernos no tienen el control de la moneda, ¿no? Entonces resulta que ya no pueden gastar. Entonces de ahí la necesidad de esta ley de asociación público-privada en la prestación de los bienes y servicios del sector público. Como el gobierno no puede emitir billetes para incrementar su gasto, como el gobierno ya no puede endeudarse porque ya ha caído en problemas de insolvencia, no puede pagar la deuda, y dice, bueno, pues hay que asociarnos con el sector privado para que invierta en educación, en salud, en infraestructura, en toda la prestación de los bienes y servicios del sector público. Es decir, disminuir más el tamaño del Estado en la actividad económica. La contraparte es que el sector privado incremente su participación en la economía. Y no por nada las grandes desigualdades en la distribución del ingreso, y de ahí se explica el por qué el mayor número de pobres que tenemos y el problema de delincuencia. El problema de delincuencia que vive el país está asociado a los niveles de pobreza que se vive. ¿Y por qué la violencia está asociada a los niveles de pobreza? Porque no existen niveles de concientización y politización en nuestro país para que la gente canalice su descontento en contra del gobierno. Antes los excluidos emigraban a Estados Unidos en la búsqueda de mejores oportunidades. Allá hoy en día hay desempleo, hay grandes barreras que obstaculizan ya el flujo hacia allá, entonces hay sectores que están delinquiendo. Pero no todos los excluidos van a delinquir en este país. Que la gente más temprano que tarde va a manifestar en las calles, no tengo la menor duda, pero eso implica nivel de concientización y politización. La salida, repito, a la crisis fiscal no es la mayor privatización, las mayores reformas estructurales que el gobierno federal, el estatal están planteando.
La salida de la crisis aquí y allá, me refiero a Europa, México, estados y municipios, pasa porque los gobiernos federales retomen el control de la moneda para poderse financiar y no tener que recurrir a deuda. La deuda pública se emite para regular la liquidez de la economía, no para financiar los gobiernos. Un gobierno soberano que tiene control de la moneda no necesita de endeudamiento. Y si han caído en endeudamiento sobre endeudamiento es porque se les quitó el manejo soberano sobre la moneda. Nadie en este país plantea decir no a la autonomía del Banco Central. Con la autonomía del Banco Central, repito, nos ha llevado a disminuir la participación y el tamaño del Estado en la actividad económica. El país no nos pertenece. Ahí está la gran inversión privada, nacional extranjera, que está en Pemex, que está en electricidad, que está en infraestructura, que está en la banca, que está en todos lados, ¿no? El gobierno perfectamente puede, no necesita de la inversión privada en Pemex. Perfectamente el gobierno puede financiar las inversiones en Pemex emitiendo billetes. Y eso no sería inflacionario porque Pemex es un sector de alta productividad y generador de divisas. El gobierno perfectamente puede desarrollar la industria eléctrica sin necesidad de estarla privatizando. Es un sector altamente productivo, altamente rentable, y por lo tanto el gasto deficitario en favor de la industria eléctrica, en favor de la infraestructura, no sería inflacionario. Nos han vendido el mito de que el gasto deficitario financiado con la emisión de billetes es inflacionario. En absoluto. Todo depende de dónde se canaliza el gasto público deficitario. Si se canaliza incrementar la productividad, incrementar la producción, no es inflacionario. Europa no tiene ninguna perspectiva de salir de la crisis. Esta política de austeridad fiscal, que están disminuyendo el gasto público, que están instrumentando reformas estructurales de mayor privatización, va a profundizar la recesión que se va a traducir en menor captación tributaria y menos viabilidad va a tener los gobiernos de alcanzar la disciplina fiscal y poder pagar su deuda. Vamos a una crisis de proporciones a nivel mundial y a nivel nacional, porque todo el mundo está instrumentando la misma política de austeridad fiscal, de reformas estructurales, de mayor privatización, de mayor estabilización y disminución de la participación del Estado en la actividad económica. Vuelvo a insistir, los gobiernos surgieron para gobernar, satisfacer las demandas de la mayoría de la población, no para el 1%, que es el sector financiero, como se está procediendo. Entonces, esta ley de asociación público-privada se inscribe, repito, dentro del principio de la disciplina fiscal. Disciplina fiscal que favorece a los dueños del dinero. Como en un contexto donde está cayendo el consumo de las familias, donde las empresas no invierten porque no son competitivas, porque está cayendo el mercado interno, y a eso se suma que el gobierno está disminuyendo el gasto público para lograr la disciplina fiscal, nos lleva a recesión. Está aconteciendo en Europa, está también desarrollándose ya la actividad económica en Estados Unidos, y nosotros vamos a lo mismo. México no tiene ninguna condición de incrementar exportaciones, repito, el sector privado no está invirtiendo, los familiares no están consumiendo por el desempleo, por el deterioro del nivel de vida de la población. Y si eso le suma, repito, la disminución del gasto público para lograr la disciplina fiscal, vamos al peor de los mundos posibles. Hoy día la economía mexicana está más privatizada que nunca. Regresamos a principios del siglo XX con la Revolución Mexicana. El sector privado busca la ganancia. El sector privado no resuelve los problemas de la población, ellos buscan la ganancia. El único que puede crear condiciones de empleo si la busca la ganancia es el gobierno. El único que puede satisfacer los demandas de la población es el gobierno. Para eso fue elegido. Pero resulta que tenemos gobiernos federales, estatales y municipales que gobiernan en favor de los dueños del dinero. Es un problema político, es un problema de correlación de fuerzas. Para poder frenar ese proceso de privatización, para poder que los gobiernos respondan a las necesidades de la población tiene que manifestarse para demandar esto. El mismo Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz escribió hace 3 semanas en el periódico Reforma, donde hacía un análisis del proceso de globalización, de los movimientos de los indignados, y decía:
que los procesos electorales no responden a las necesidades de la población. Los procesos electorales responden a las necesidades del sector financiero, es decir, al 1%. Para que los procesos electorales y los gobiernos respondan a las necesidades de la población tiene que manifestarse en las calles. Y el problema es que no tenemos los niveles de concientización y politización en nuestro país para que la gente se manifieste en las calles. Y al no manifestarse la gente en las calles, pues lógico, aquí se va a aprobar, tengo la menor duda, porque la mayoría, ¿no?, esta ley de asociación público-privada, tal como está aconteciendo a nivel federal y como ha venido aconteciendo en otros estados en este país. Vamos a una crisis de mayores proporciones de la que tenemos. Hoy día la economía mexicana está más privatizada que nunca y estas leyes van a aumentar la privatización de la economía y por lo tanto va a acentuar la polarización en la mala distribución del ingreso. Y eso se traduce en problemas políticos y sociales y de violencia. Ese sería mi comentario.